Olá, bem-vindo ao estudo da lección de la Escuela Sabática ofrecido por la Editorial Adventista Sá Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. Esta es la lección de la semana 5 del tercer trimestre. El título de la semana es Calor Extremo. Empezamos con el versículo para memorizar, Isaías 53:10, que dice: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hemos estudiado en las semanas anteriores cómo Dios permite y a veces incluso ministra el sufrimiento en nuestras vidas para moldearnos y purificarnos. Esta semana vamos a reflexionar sobre un punto muy sensible e incluso difícil de entender para muchas personas. El punto es este: el sufrimiento y las pruebas tienen el potencial de promover nuestro crecimiento espiritual, pero también tiene el potencial de tener el efecto contrario. Existe el riesgo de que el sufrimiento sea tan grande que la persona deje de creer en Dios. Es la vieja pregunta, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué permite que me pase esto? Y si el efecto no es esta incredulidad, puede ser una distorsión de nuestra comprensión sobre el carácter de Dios. ¿Qué clase de Dios es este que permite que me pase algo tan malo? Aprovechemos entonces la lección de esta semana para permitir que Dios nos ayude a conocerlo mejor. Él siempre ha sido y será siempre un Dios de amor. Si Él permite que tú sufras, es porque seguramente tiene propósitos para tu vida. Permanecer sumiso y paciente seguramente te ayudará a soportar la prueba. El título de la lección del domingo es Abraham en el crisol. Dios prometió a Abraham que él sería el padre de una gran descendencia y dejó claro que su plan incluía a su hijo Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, pero ahora Dios sometió a Abraham a la prueba más severa de su vida. Ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Este episodio nos lleva a una importante reflexión. Dios ordena a Abraham hacer algo que él mismo, Dios, no aprueba, que es el sacrificio humano. Ahora bien, si Dios no quería que Abraham hiciera eso, ¿por qué le ordenó que lo hiciera? Aquí vemos que Dios quería corregir un defecto en el carácter de Abraham. Años antes, Abraham y Sara dudaron de que Dios pudiera cumplir la promesa de que ellos tendrían un hijo y entonces buscaron una solución alternativa con la sierva Agar. Abraham por eso cometió un gran error relacionado con el nacimiento del hijo de la promesa. Entonces Dios ahora le da una gran prueba relacionada con el mismo hijo de la promesa. ¿Sabes? Las grandes pruebas a las que Dios nos somete casi siempre están relacionadas con nuestros grandes defectos de carácter. Dios actúa como un cirujano meticuloso que inserta el bisturí en el lugar exacto que necesita curación. Dios no quería la muerte de Isaac. Lo que quería era que Abraham aprendiera a obedecer hasta las últimas consecuencias, aunque fuera la muerte de su hijo. Abraham no sacrificó realmente a Isaac, pero lo hizo en su mente, en su intención. Y eso fue suficiente para Dios. A lo mejor Dios no quiere que tú dejes ese trabajo a causa del sábado, pero Él quiere que estés dispuesto a hacerlo si es necesario. A lo mejor Dios no quiere que rompas quizás esa relación afectiva que tienes, pero Dios quiere que estés dispuesto a hacerlo si es necesario. Por eso Dios nos pone a prueba. El propósito es nuestro crecimiento en carácter y santidad. ¿Estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa para hacer la voluntad de Dios? Si no lo estás, tal vez Dios te ayude a tener esa disposición, pero puede doler un poco. Pero así es como funciona. El bisturí del cirujano corta, ¿no? Muchas veces sangra y deja cicatrices, pero es un instrumento de curación, no te olvides. El título de la lección del lunes es El Israel rebelde. La lección de hoy se basa en la experiencia del profeta Oseas.
Este profeta experimentó la infidelidad de su esposa. Ella lo dejó a cambio de otros hombres, pero en lugar de castigarla o rechazarla, el profeta buscó la reconciliación con ella. Sin embargo, antes de reconciliarse con la esposa infiel, el marido, Oseas, la reprende, ¿no? Le hace la vida imposible y le pone en grandes dificultades. Esto es lo que Dios hace con su pueblo y con sus hijos individualmente. Este método de actuación de Dios para llevarnos al arrepentimiento tiene dos riesgos. El primero es que no reconozcamos la acción de Dios, no nos demos cuenta de que es Él, Dios, quien busca advertirnos o reprendernos para salvarnos de nuestros malos caminos. El segundo riesgo es, como mencioné en la introducción de esta semana, que tengamos una comprensión equivocada del carácter de Dios. Podemos reconocer que Dios está actuando en nuestras vidas, pero quizás no nos gusta lo que está haciendo. En tales circunstancias muchas personas se rebelan contra Dios o simplemente lo abandonan porque no entienden por qué actúa así, permitiendo el sufrimiento y el dolor. Pero la gran lección de la historia del profeta Oseas es una lección del amor de Dios por su pueblo. Un amor que no se rinde por los pecados y la infidelidad del pueblo. La Biblia dice que Dios reprende y disciplina a los que ama. La reprimienda, la disciplina de Dios no es un castigo, no es un rechazo, es una busca, es una oportunidad, es una mano tendida para salvar. Las dificultades de la vida deben ser vistas como el grito de Dios para sacarnos del camino de la destrucción. No lo olvides. La lección de hoy se titula Sobrevivir mediante la adoración. Job, el personaje Job, es sin duda el personaje bíblico más emblemático cuando el tema es el sufrimiento y las pruebas. La historia de Job tiene algunos elementos esclarecedores sobre este tema del sufrimiento. Vamos aquí a comentar algunos puntos de la historia. El texto bíblico nos cuenta que Dios estaba en una especie de consejo celestial. Algunos piensan que estaba reunido con sus ángeles, otros entienden que los hijos de Dios mencionados en el texto es una referencia a los representantes de los mundos no caídos. La Biblia dice que Satanás apareció entre ellos. Ya vemos ahí un indicio de que Satanás no era legítimamente parte del grupo. Estaba allí como un intruso. Pero Dios no lo repele, no lo expulsa. Dios nunca se presenta como un Dios autoritario, arbitrario. Así que Dios comienza el diálogo. ¿De dónde vienes? Al hacer la pregunta, Dios ya indica quién tiene el control de la situación y quién debe dar explicaciones. La respuesta de Satanás es audaz y atrevida. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Las palabras utilizadas aquí indican que Satanás estaba diciendo que aquí en la tierra Él está al mando. Allí en la tierra podría estar diciendo, yo estoy en mi casa, en mi terreno, yo soy el jefe. Subo y bajo a la hora que quiero y de la manera que quiero. La tierra es mi terreno. Pero entonces Dios hace una segunda pregunta. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En otras palabras, Dios estaba diciendo, la tierra es tu terreno, es tu casa, pero sepas que no es así. Ahí hay una persona que no te pertenece a ti. Es mi siervo Job. A partir de entonces se desarrolla toda la historia del sufrimiento y las pruebas de Job. En todo vemos claramente un propósito divino. En este caso no fue como con Abraham y otros personajes donde Dios quiso corregir un defecto de carácter a través del fuego de la prueba. En el caso de Job, la cuestión trascendía la propia vida de Job. Lo que estaba en juego era el carácter de Dios ante el universo. Job aparece como prueba de que Dios es superior al diablo. Job no estaba consciente del contexto espiritual que le rodeaba, pero
aún así siguió siendo fiel a Dios. Fíjate qué declaración tan poderosa se hace sobre Job. Capítulo 1, versículos 20 y 21. Se dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! La fidelidad de Job dio a Dios la victoria en el enfrentamiento con Satanás. Recuerda, tus sufrimientos y pruebas también pueden servir para honrar y glorificar el nombre de Dios ante el universo y ante el diablo. Así que si estás sufriendo, pasando por pruebas, haz como Job. Glorifica el nombre de Dios en todo. Y seguramente Él te dará la recompensa al final. El título de la lección del miércoles es ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Al principio de su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo declara que ha perdido la esperanza de su propia vida. Estaba pasando por tantas tribulaciones y amenazas que no creía que fuera a sobrevivir. Sin embargo, él permanece fiel a Dios, dejando claro a lo largo de su vida, de su ministerio, que sus ojos estaban puestos más allá de esta vida, en la eternidad. Tal vez como nadie más, el apóstol Pablo, hace una vívida descripción de todos sus sufrimientos. Hace una lista. Da una mirada en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. Ahí él cita los azotes, los apedreamientos, los naufragios, las amenazas de los gentiles, el hambre, la sed, etc. En todas estas cosas permanece fiel. Y no solo eso, fue a través de su propio sufrimiento que él desarrolló la empatía y la sensibilidad para ayudar a las personas que sufrían. Este es otro propósito importante del sufrimiento en nuestra vida. Cuando Dios te permite pasar por el crisol de las pruebas, no solo está promoviendo tu crecimiento espiritual, también te está preparando para ser una bendición a otras personas. Dios hace de nuestros mayores dolores nuestro mejor ministerio. Cualquiera que haya superado una crisis importante en su matrimonio podrá ayudar a otros que estén pasando por los mismos problemas. Quien haya tenido que vivir con un diagnóstico aterrador sabrá dar ánimo y motivación a quien está viviendo la misma situación. Cualquiera que se haya enfrentado a una crisis importante en su relación con un hijo o una hija podrá aconsejar mejor a un padre o madre que sufra el mismo problema. Y ahora te doy un consejo que seguramente te ayudará mucho si estás pasando por un gran calvario en tu vida. En lugar de centrarte en tu problema, tu dolor, tu crisis, dirige tu atención a alguien que está sufriendo y necesita ayuda. La mejor manera de disminuir tu propio sufrimiento es ayudar a disminuir el sufrimiento de los demás. Pruébalo hoy mismo. El título de la lección del jueves es Calor extremo. Justo ahora, hace algunas horas, antes de venir aquí a grabar la lección, yo he recibido noticias de España sobre la ola de calor que está allí. Un periódico del País Vasco llevaba el siguiente titular: las muertes en Euskadi se dispararon un 40% en la semana de la ola de calor. El calor extremo castiga e incluso mata. Los crisoles que Dios permite en nuestras vidas a veces también tienen un calor extremo. Reconozco que puede ser difícil entender por qué Dios permite eso. A veces parece que Él no se compadece de nuestro sufrimiento o que no actúa de manera específica en nuestras tribulaciones. Pero cuando miramos la historia del pueblo de Dios en el pasado, aprendemos mucho sobre eso. El Mar Rojo, el río Jordán, la falta de alimentos, la falta de agua, todo eso son ejemplos de situaciones extremadamente difíciles vividas por los hebreos. Pero fueron estas circunstancias difíciles las que prepararon al pueblo para entrar en la tierra prometida.
son la prueba de que Dios permanece a nuestro lado, actuando en nuestro favor en los momentos más difíciles. Una lectura importante para comprender este tema en el estudio de hoy es Isaías 43, 1 al 7. Da una mirada después con atención en ese texto bíblico. Muy bien, yo quiero terminar ahora comentando un párrafo muy ilustrativo de la lección de hoy. Dice que podríamos resumir lo que hemos aprendido acerca de los crisoles de Dios de tres maneras. En primer lugar, el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. En segundo lugar, el calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos, según fuimos creados originalmente. Y en tercer lugar, el cuidado de Dios por nosotros en medio de todas las cosas es constante y tierno. Nunca nos dejará solos a pesar de lo que nos suceda. No te olvides de eso. Que el Señor te bendiga ricamente y nos vemos mañana. Y ahora, por favor, comparte este video con tus amigos, con tus familiares y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, ¿vale? Un fuerte abrazo, gracias por tu apoyo. Nos vemos mañana. Adiós.